vamos a ver las funciones par e impar. Entonces comenzaremos con la función par. Una función es par si para cada x en el dominio de f se tiene que f de menos x es igual a f de x. Las funciones pares tienen simetría reflectiva, así como se ve acá, tienen reflexión con respecto al eje y. Y bueno, en palabras más sencillas, una función par es cuando una mitad de la gráfica es el reflejo de la otra, como se ve aquí en esta imagen. Para entender esto, se presentan los siguientes ejemplos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la función par es cuando se tiene que f de menos x es igual a f de x. Entonces, vamos a observar si las siguientes funciones son pares o no. Entonces, tenemos nuestra función original, la primera que es f de x igual a 2x al cuadrado menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que usando la fórmula de las funciones pares, que es esta de aquí arriba, cambio de signos a la x de la función original. Entonces, tengo f de x, entonces me va a quedar f de menos x igual a 2x al cuadrado, en este caso me va a quedar 2, abro paréntesis, menos x al cuadrado menos 2. Este 2 se me queda igualito. Entonces, después de hacer el cambio de los signos, lo que tengo que hacer es operar la potencia que está acá de la x. Quiere decir que menos x por menos x me va a dar x positivo. Acordémonos que siempre que un número par está elevando a un número negativo, ese número siempre me va a quedar positivo. Entonces, si observamos, la función con la que terminé me quedó con los mismos signos de la función original, por lo tanto esta función es par. Aquí al costado derecho podemos ver la gráfica de la función 2x al cuadrado menos 2. Siguiente ejemplo. Entonces, nuestra función original es f de x igual a 3x al cuadrado menos x. Entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es usar la forma de las funciones pares, que es esta que está aquí arribita, y cambiar de signos la x. Entonces, tengo f de x pasa a ser f de menos x, igual, aquí tengo 3x al cuadrado, entonces pasa a ser 3 menos x al cuadrado, aquí pongo menos 5 y aquí la x está multiplicando con el 5, entonces esa x la voy a poner negativa. Ahora, voy a operar la potencia y las multiplicaciones que tengo allí, y que son pues básicamente ley de los signos. Entonces, tengo el 3, x al cuadrado me va a dar x positiva. Aquí tengo menos 5 por menos x, entonces menos por menos me va a dar más, y ya me queda 5x. En este caso, si miramos, aquí la función original tiene un negativo y aquí esta función ya tenemos es un positivo, por lo tanto esta función no es una función par. Si observamos aquí en esta gráfica, nos damos cuenta que el eje de simetría no es el eje y. Si miramos aquí, el eje y está un poquito corrido a la izquierda. Nuestro siguiente ejemplo es f de x igual a x al cuadrado. Nuevamente, utilizando la forma de las funciones pares, que la tenemos aquí pequeñito, tenemos que cambiar los signos de x. Entonces me queda f de menos x igual, aquí esta x la paso a negativo, entonces me queda menos x al cuadrado. Pero nosotros ya sabemos que cuando tenemos un número elevado al cuadrado, pues negativo, un número negativo elevado al cuadrado me va a quedar positivo. Por lo tanto, la respuesta es f de menos x igual a x al cuadrado. Por lo tanto, la función original y la que tenemos acá me da exactamente la misma. Por lo tanto, esta función es par.
Y aquí podemos ver la gráfica de su función. Ahora vamos a ver las funciones impares. Entonces, una función impar es si para cada x del dominio de f sucede lo siguiente, que f de menos x es igual a menos f de x. Las funciones impares siempre tienen una simetría rotacional de 180 grados con respecto al origen, como podemos ver aquí la imagen que nos presentan. Entonces, para entender esto mejor, miremos el siguiente ejemplo. Entonces, sabemos que la forma para hallar funciones impares es f de menos x igual a menos f de x. Entonces, nuestra función original es esta, f de x igual a x a la 3 más 4x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que usando la forma en las funciones impares, que es esta que tenemos acá, se cambia f de x a menos f de x. Por lo tanto me queda menos f de x es igual a menos x a la 3, o sea, la x los cambio, todo lo cambio de signo. Entonces me queda menos x a la 3 menos 4x. Una vez tengo esto, lo siguiente que voy a hacer es cambiar a f de x a f de menos x, que es esta parte que está acá. Entonces, cambio f de menos x igual a menos x a la 3 más, o sea, simplemente aquí voy a cambiar el signo a las x. Entonces me queda más 4 factor de menos x. Luego opero esto, así como en el caso de las funciones pares, opero y me queda f de menos x igual, aquí como tenemos un número impar, pues el resultado me va a quedar negativo, entonces me queda menos x a la 3 menos, porque más por menos me da menos 4x. Entonces, si observamos, tenemos aquí que menos f de x es igual a f de menos x, porque si observamos tenemos exactamente el mismo resultado. ¿Listo? Aquí podemos observar a la derecha la gráfica de esta función. Nuestro siguiente ejemplo es f de x igual a x a las 3 menos 2x. Entonces, nuevamente, utilizando la fórmula de las funciones impares, que es la siguiente, esta de acá, vamos a cambiar primero f de x a menos f de x. Por lo tanto, me queda menos x a la 3 más 2x. Aquí todo me cambia de signo. Luego, lo que voy a hacer es pasar de f de x a f de menos x, o sea, simplemente cambio las x de signo. Entonces, en este caso, la x está positiva, pasa a ser negativa, bajo el menos 2, y la x me pasa a negativa. Operando la ley de los signos me queda menos x a la 3, menos por menos me da más, esto es igual a más 2x. Por lo tanto, aquí vemos que el resultado de menos f de x es igual al resultado de f de menos x. Por lo tanto, esta función es impar. Aquí al lado derecho podemos observar la gráfica de la función. Nuestro siguiente ejemplo es la función f de x igual a x a la 3 más 2. Entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es pasar de f de x a menos f de x. Entonces, hay que cambiar toda la función de signo. Entonces, este x a la 3 está positivo, pasa a negativo, este más 2 está positivo, pasa a ser negativo. Luego, cambiamos nuestra función original a f de menos x, o sea, las x cambian de signo. Entonces me queda menos x a la 3 más 2.
Y operando ley de los signos me quedaría menos x a la 3 más 2. Pero aquí observamos que menos f de x es diferente que de f de menos x, ya que aquí el 2 está negativo y aquí me aparece que es positivo. Por lo tanto, esta función no es impar. Aquí a la derecha podemos observar la gráfica de esta función, en la cual también observamos que pues evidentemente no es una función impar. Entonces, los integrantes del grupo número 2 diseñaron como actividad estas transformaciones, ¿sí? Entonces la idea es que relacionen cada imagen con su respectiva gráfica de transformación. Entonces ese sería el primer punto. El segundo punto es solucionar los siguientes ejercicios y observar si la función es par o impar. Chicos, las respuestas de esta actividad me la tienen que enviar por correo, por favor. Y espero que el video les haya servido, que hayan entendido todos los temas y muchísimas gracias.